Para saludar esta tarde a Luis Miranda, director del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Luis, bienvenido, muy buenas tardes. Bien hallada, gracias por recibirme. Muchas gracias por venir y cuéntanos por qué esta canción de Nick Drake para poner banda sonora al Canarias Late de hoy. Pues no sabría decirte, porque ¿Te gusta como mínimo? me gusta, sí, es una de mis canciones favoritas. Todo lo que componía Nick Drake me parece que era de esos talentos extraños que saben crear melodías, que seguramente es una de las cosas más difíciles que hay en la música, ¿no? Como muy pocos, como Cole Porter o Tom Jobim y poquitos más. Y de Nick Drake yo quizá me quedaría con esta canción, no lo sé. No sé, a lo mejor tiene que ver con cuestiones de estado de ánimo. De pronto se me ocurrió poner esta, simplemente. Muy bonita, desde luego. Luego la escuchamos al final de la entrevista. Dirige desde el año 2015 el Festival Internacional de Cine en la capital Gran Canaria. ¿Cómo ha evolucionado este festival? ¿Cuáles son los platos fuertes que se pueden degustar en él? Y bueno, ¿qué es lo que venderías, por así decirlo, del Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria? Hombre, desde luego podemos ofrecer experiencia, porque ya son más de 20 años, ya es mucho tiempo trabajando, manteniendo un trabajo constante para ofrecer una visión del cine pues que esté a la altura de lo que el cine puede ofrecer a día de hoy como forma de arte. No es evidentemente una perspectiva basada en criterios industriales o en criterios de cualquier otro o económicos, ni siquiera de generación de industria, con lo que eso implica a día de hoy en un territorio como el nuestro, donde se está desarrollando una industria, ¿no? El Festival de Cine, como en realidad casi todos los festivales de cine generalistas, básicamente lo que hacen es mantener la confianza en la creatividad cinematográfica y dar un espacio para ver películas que en su mayor parte no podríamos ver de otra manera. Si bien esto empieza, o hace ya bastantes años que está siendo revuelto, soliviantado, si se quiere, por la llegada de las plataformas y de una serie de ventanas que ahora permiten un acceso muchísimo más amplio y diverso a un montón de cosas que antes era mucho más, ¿no? De películas me refiero, que antes era mucho más difícil ver. Lo que pasa es que los festivales sí mantenemos al menos dos cosas fundamentales. Una, la pantalla de cine, el poder ver las películas, pues como ha sido siempre el cine, como un medio comunitario. Y luego poner orden. No basta con tener una oferta enorme. Un festival de cine es un discurso crítico. Tiene siempre un discurso sobre el estado de la cuestión, sobre qué es lo que puede valer la pena ver, dónde están surgiendo autores, si es que están surgiendo autores, que no está muy claro que eso esté sucediendo a día de hoy. En fin, cuáles son las cosas que podríamos o deberíamos revisar sobre el cine de los últimos años, en fin. Es simplemente un espacio para mantener viva esa conversación sobre una forma de arte que durante el siglo XX fue muy, muy importante y en el siglo XXI estamos por verlo aún. Hablamos mucho en este programa, supongo que en todos los programas informativos de esta tierra, de la diversificación económica. Tú hablas de una industria del cine, de la cual escuchamos mucho hablar también. Se oye hablar de los estudios Dreamland, se escucha hablar de Canarias como plató natural de cine, que vemos, no cabe duda que es elegido por incluso grandes productoras cinematográficas. ¿Cómo estamos en Canarias y cómo podríamos estar, cómo podríamos mejorar todavía más en este ámbito? A ver, yo en esto tengo que ser honesto, no, porque me preguntan muchísimo cuestiones que tienen que ver con industria y que a mí francamente se me escapan. Retratar el estado de la cuestión en términos de industria es muy complicado incluso para los expertos, para la gente que está metida a fondo en el ámbito de la producción, de la economía en los medios, o de las cuestiones económicas en los medios audiovisuales, pues mucho más para alguien que simplemente ha ejercido siempre de crítico e historiador del cine, que es lo que uno es. Dicho lo cual, hombre, yo lo que puedo decir es que efectivamente durante los últimos años, 5, 6, 7 años, ese desarrollo se ha visto, pero es decir, efectivamente tenemos muchísima actividad, como no se había dado antes en esa proporción, ni mucho menos, en esa cantidad de producciones viniendo, etcétera. Pero claro, siempre está esa duda de bueno, no deja de parecerse bastante a una economía colonial, por decirlo de una forma un poco cruda. Es decir,
aquí podemos ofrecer materia prima y mano de obra cada vez más cualificada, si se quiere, pero que no deja de ser, de formar parte, digamos, de la base de la división del trabajo dentro de lo que es la ¿Y producción cómo se le da audiovisual. la vuelta a eso? No tengo vamos, la más remota idea. Es que si lo supiera no estaría dirigiendo un festival, estaría de ministro de Cultura, de consejero como mínimo. Porque hay grandes talentos aquí que están en lo alto, ¿no? De esa pirámide cinematográfica. Claro que hay talento. Lo que pasa es que normalmente esos talentos están trabajando en un ámbito. Hay como varias velocidades. Lo más habitual es que haya gente, am, digamos que no. La mayor parte, realmente la gente que tiene más talento, desde mi punto de vista al menos, Ujú. en las islas apenas se está beneficiando de la situación, de esta dinámica industrial. Me da esa impresión, no la tengo tampoco demasiado claro, pero me da la impresión de que apenas se están beneficiando de ello. Quizá indirectamente porque hay más movilidad, pero no se está beneficiando directamente en términos de encontrar fuentes de financiación, que es lo fundamental, ¿no? Para que la gente lleve adelante sus proyectos. Luego hay un tejido medio muy donde también hay talento, donde sobre todo hay conocimiento y donde se va acumulando experiencia, que es la de mucha gente que tiene efectivamente una formación y una cultura audiovisual además cada vez más amplia y que bueno, ahí quizá ese tejido sí está formando parte de una forma mucho más habitual y dinámica de los cuadros medios, ¿no? De los cuadros medios o no tan o por debajo de los medios, o sea, como técnicos básicamente. Ujú. Es decir, hay mucha gente que trata de vivir de la producción audiovisual como técnicos y cuando pueden pues hacen su cortometraje, su mediometraje o tratan de sacar adelante algún proyecto incluso de largometraje a medio plazo, a largo plazo. Por la falta de Eh, dinero, sobre todo, ¿no? el cine, incluso cuando es muy barato, es caro. Ujú. Y luego dentro de lo que llamamos cine, en realidad hay como muchas velocidades distintas y hay muchos tipos de productos distintos con nichos muy distintos también, no solo de público, sino de ventanas de exhibición. Es decir, las películas que hace, pues, o que produce El Viaje, que es una productora importante de Canarias, pero con un criterio muy autoral o de cine de arte, pues es un cine muy claramente enfocado a los festivales de cine y que a lo mejor podemos encontrarnos también en plataformas especializadas como Filmin, Ujú. pero difícilmente vamos a encontrarnos esas películas en medios masivos, ya sea en salas de multiplex o en grandes plataformas generales. En fin, quiero decir que el panorama es muy complejo y es muy difícil tener un resumen que nos permita simplificar y esquematizar la situación. A mí por lo menos me cuesta muchísimo. Lo que sí mm, tengo claro es que esa incertidumbre tiene que ver con el hecho de que esta industria, o tal como estamos manejando nuestra capacidad para producir cine, pues no dejamos de ser territorio colonial. Es decir, Vienen los grandes desde fuera, vienen, ¿no? Y claro, utilizan aquí a los peones. sí, se utilizara o sea, una estructura económica colonial, y no quiero llevar eso, quiero usar el término colonial si se quiere como metáfora, Ujú. no mucho más allá. Eh, es decir, uno va y emplea las materias primas y emplea la mano de obra, el peonaje. Y luego se lleva el producto o se lleva la materia prima, que en este caso puede ser lo que hemos grabado, lo que hemos rodado en este territorio estupendo, y lo elaboramos en otro sitio, que a su vez pasa a otro sitio, otro tipo de cadena de montaje, etcétera, etcétera, hasta que al final sale un producto que ha sido manufacturado en un montón de sitios distintos, porque quizá la diferencia con respecto a esta metáfora de lo colonial a día de hoy es que todo es muy deslocalizado, ¿no? Es decir, ya no hay... por eso también cuando se habla de lo de Dreamland, hombre, a lo mejor, ojalá salga el tema, pero me suena mucho a ese tipo de proyectos un poco megalomaníacos, en plan Cinecittà o algo así, eh, tratando de centralizar la producción, ¿no? Cuando justamente el audiovisual se está moviendo a través de la descentralización, de la deslocalización, de la prestación de servicios múltiples por parte de subcontratas, de pequeñas empresitas y tal, que aportan esto, que aportan lo otro, eh, y que hacen que aquello, que el producto no sea realmente algo que sale de una fábrica centralizada. Uno entra
ficha en la oficina o en la fábrica y tal, se va a casa por la noche y tal, y mientras tanto ha estado haciendo películas. No funciona así. Hace muchos años funcionó así, en algunos sitios, allí donde había centros de producción, pero ya no funciona así. No sé si con la serie Hierro, ahora que escuchamos acento canario, rodada además en la isla del Hierro, pasó algo así, vienen de fuera, ruedan aquí, utilizan incluso actores y actrices de las islas, pero luego se van y el resto de la creación la realizan fuera. Sí, pero es que ya digo, esa es la vía a día de hoy para producir películas, pero también pasa con, es decir, pasa con una serie como Hierro, pero puede pasar con cualquier producto de cualquier escala. Curiosamente, donde el audiovisual y el cine especialmente sigue siendo muy localizado es justamente en ese ámbito que defendemos del festival, de lo que siempre se ha llamado como cine de autor. ¿Por qué? Pues quizá porque lo vernáculo o el pozo de realismo que se espera siempre del cine de autor, de conexión con un lugar, sigue siendo muy importante. La noción de autor en el cine está vinculado a los cines nacionales que surgen en los 50, en la posguerra, etcétera, y esta idea de que un autor es alguien que de algún modo se convierte en testigo de su tiempo, implica la necesidad, sigue implicando la necesidad de rodar, o sea, de hacer que los lugares sean también protagonistas en un relato. Hierro, por ejemplo, es una serie, yo no soy fan, la verdad, de la serie, pero hay que reconocer que sí consigue convertir a la isla en un personaje, cosa que es generalmente la excepción, es decir, por lo menos en las producciones que llegan a Canarias no suele ser así. Nuestro territorio se convierte en un decorado mutante, que no sirve más que, o sea, sirve para todo. Y muy pocas veces se convierte en decorado, en un decorado con nombre y con peso en la propia, no precisamente no en un decorado, sino en un lugar, en algo localizado y en algo que tiene historia, que tiene elementos culturales diferenciales, eh, que son puestos de relieve por la propia trama y que forman parte de la dramaturgia, que forman parte de lo que se quiere contar. Eso suele ser la excepción. Entonces, en ese sentido, si efectivamente todo este desarrollo del audiovisual en Canarias económicamente, en fin, es algo muy a tener en cuenta y es un asunto serio, a nivel cultural, bueno, no estoy seguro, quizá a medio o largo plazo, sí, en la medida en que permite desarrollar un tejido eh, laboral de gente experta. Pero la gente experta no necesariamente genera luego, pues, por ejemplo, un público cinéfilo. Aunque la mayor parte de los cinéfilos de esta ciudad, por ejemplo, tengo la impresión, por lo menos de una cierta edad, parece que son también técnicos, que son también gente del mundillo, ¿no?, cinematográfico, cada vez un mundillo más estrecho. Pero quiero decir que culturalmente no tengo claro que estemos ante una oportunidad que esté siendo aprovechada en un sentido muy claro. Ahora te pregunto por esas ventanas de exhibición que decías, donde los cinéfilos y cinéfilas pueden acercarse a ver cine aquí bueno, estamos en Las Palmas de Gran Canaria, pero en Canarias en general. Pero antes, con este contexto que has descrito, Luis, ¿cómo se atrae a gente al Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria? ¿Cómo se habla del Festival de Cine de la capital Gran Canaria fuera de nuestras fronteras? Hasta aquí han venido muchos artistas interesados, ¿no?, en este festival. ¿Cómo lo haces? Pues no sé, hombre, quiero decir que el Festival de Cine lo que sí tiene es un prestigio labrado durante eso, mucho tiempo de trabajo y de saber que la programación del festival siempre fue extremadamente rigurosa, ¿no? Sobre todo después de unos primeros años un poquito más erráticos, si se quiere, o de ir situándose, pero generalmente tenemos ese prestigio de ser un festival como muy serio a la hora de programar y de elegir lo que se pone. Serio en el mejor sentido del término, es decir, que se toma muy en serio qué se selecciona y por qué seleccionamos unas películas y no otras, unos cineastas para hacerle ciclos y no otros, etc. Ese prestigio está ahí más que asentado. Otra cuestión, por ejemplo, sería el cómo se sitúa el festival con respecto a sus pares, es decir, a una competencia real y muy sana que existe con otros festivales muy similares en el territorio nacional, ¿no? Ahí la cosa siempre fluctúa, porque también fluctúan las capacidades presupuestarias de cada uno, pero en general, no sé, nosotros estamos, por un lado,
orgullosos del trabajo realizado durante todos estos años y de la seriedad que hemos sabido transmitir. Y por otro lado, también estamos siempre, bueno, reflexionando sobre cuál es realmente o cuál debe ser el papel de los festivales a medida que la propia exhibición cinematográfica cambia. Es decir, no puede ser lo mismo ahora que hace 20 años, ni siquiera que hace 10. Y los festivales cambian necesariamente, pero cambian porque cambia el propio cine. Es decir, no podemos hacer como que nada cambia y todo sigue igual que hace 20, 30 años, o incluso que hace 10. Estamos siempre sometiéndonos a ese tipo de reflexión. Y creo que además un sitio como Canarias, precisamente por estar más aparte y aislado, es un territorio donde esa reflexión puede hacerse de un modo mucho más fino que en otros sitios donde hay más tradición, yo qué sé, como puede ser en Valladolid o San Sebastián, que tienen festivales muy grandes desde hace muchísimo tiempo y donde la propia inercia ya sostiene el festival que tienen allí. Es decir, no, quizá tardan más en percibir los cambios por esa misma inercia, por esa cola, ese lastre que tienen detrás y esa necesidad de seguir siendo lo que son, ¿no? Nosotros en este sentido somos una entidad mucho más ligera y eso nos permite también movernos un poco más desprejuiciadamente y ver qué es lo que realmente deberíamos hacer. Por ejemplo, en los últimos años hemos estado reflexionando mucho acerca de qué relación mantener con las plataformas. Es decir, ¿debemos programar también online o no? Si programamos online, ¿qué es lo que programamos? ¿Todo? No, mejor que no. O sí. En cualquier caso, sea sí o no, o sea solamente un ciclo, sea esto, sea lo otro, ¿qué piensan los distribuidores? ¿Qué piensan los agentes que nos proporcionan las películas? Ahí hay una conversación amplia y densa que mantenemos de forma continuada sobre este tema. Hay intereses diferentes, hay dudas, hay muchas incertidumbres y en este sentido los festivales pues tenemos que, no sé, que ser muy responsables, ¿no? Con la pandemia, claro, todo el mundo se apuntó al tema online, era lógico, ¿no? Entonces se planteó la posibilidad de que de pronto ya los festivales fuéramos transformándonos en una plataforma o estableciendo complicidades con las plataformas. Pero claro, eso era tirar piedras contra nuestro propio tejado, eso fue coyuntural. Está muy bien usar plataformas online para ciertas cosas, pero un festival es justamente una cosa localizada, es on-site, en el sitio, no online. Entonces esta es una de las líneas de reflexión, por ejemplo, que en los festivales estamos tratando de sacar adelante desde hace ya bastantes años. ¿Y qué hay de la falta de salas para ver películas? No sé si existe el término no comercial, pero al menos menos comerciales de las que estamos acostumbrados aquí en las islas. Tenemos el Cine Monopol que ha desaparecido. No sé si finalmente el centro comercial El Muelle lo recuperará. Tuvimos una vez aquí a Melo Junior hablando de este asunto, pero bueno, de momento eso, ausencia de salas para ver cine de otro tipo. Sí, efectivamente. No sé, por ejemplo, este verano, bueno, yo debo confesar que yo, por ejemplo, voy muy poquito al cine. Dirijo un festival de cine, pero no voy muy poquito al cine por haberme vuelto no sé, por renegado o algo así. No, es que no tengo ocasión de ver las películas subtituladas, la mayor parte de las ocasiones. A lo mejor hay una o dos que un día a la semana, en una hora muy determinada, se puede ver subtitulada. No sé, está claro que eso... Yo trato de ser ecuánime y pensar, bueno, ¿cómo era esto hace 30 años? Cuando yo tenía 20 años, por ejemplo, ¿no? Y teníamos una serie de salas de cine donde en realidad tampoco se solían poner las películas subtituladas, donde sí es verdad que había más diversidad. Teníamos antes de que aparecieran los monopolios, estuvieron los Royal, los Galaxy. Los Galaxy recuerdo que eran como mucho más exquisitos a la hora de programar. Daban esa impresión al menos de que ponían más cosas de cine de autor, etcétera. Pero realmente la situación no era tan diferente. Quizá hemos pasado por una etapa en la que esa diversidad era mucho mayor, que estaban los monopol. Hay otras entidades que también programan cine, yo que sé, el colectivo Vértigo, el aula de cine de la universidad. No sé. Y ahora de pronto da la impresión de que estamos en un desierto porque solo quedan algunos multiplex, ¿no? Por otra parte, es que
todo ese cine que no podemos ver en sala sí lo podemos ver en casa. Es que esta es la diferencia, ¿no? Y eso es lo que cambia totalmente la situación. Ya no tenemos que enfrentarnos al desierto, ¿vale? ¿Cuál va a ser el papel de las salas cuando ya no es una necesidad cultural fuerte y real, ¿no? Pues no lo sé. No tengo ni idea, pero yo confío en que si haya alguna iniciativa que permita recuperar alguna sala o al menos llegar a acuerdos con las que ya existen para que haya al menos una programación continuada de cine independiente, de autor, siempre en versión original, para un público que sigue estando ansioso de poder ver esas películas, eso, en una sala con más público, con más gente. Luis Miranda, director del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, gracias por venir a la radio pública. Nos quedamos hasta las noticias de las 8 disfrutando de la canción que has elegido, de Nick Drake. Pues muchas gracias por traerme. She lost the pain.